Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 48, que se titula Por sus frutos los conoceréis. Vamos a ir a la palabra en estos versículos que hemos estado estudiando. Ahora, el capítulo 15 al 17 de Mateo, capítulo 7, donde dice lo siguiente: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Recordemos el mensaje anterior, como la palabra decía que hay un camino que, que es muy difícil de transitar, que es muy incómodo, y pocas son las personas que van por ese camino, y que hay otro camino que es muy espacioso, que muchas personas van por ahí y muchas personas se pierden al ir por ese camino. Y estábamos viendo cómo la salvación del Señor, que es por medio de la fe, es algo que se puede pensar que es fácil de alcanzar. No tenemos que hacer un gran esfuerzo para decir yo creo en que Cristo Jesús puede ser el Salvador de mi vida. Se puede pensar eso, pero la verdad es que hay un orgullo muy grande en nuestro corazón y hay mucha mentira. Y para que una persona diga sinceramente, reconociendo sus pecados, que necesita que Cristo sea su Salvador, ese punto es muy difícil. Y solo con la ayuda del Señor es que Él puede tratar con nuestro duro corazón y hacernos sensibles para declarar con nuestra vida que necesitamos a Jesús. Por esto es que muchas veces es difícil de ir por ese camino del Señor, de buscar obedecerlo, de buscar agradarlo, porque pensamos que estamos bien, pensamos que no lo necesitamos. Y ahora vamos a empezar a ver lo que dicen estos pasajes. Dicen, cuídense de los falsos profetas. Y aquí parece tal vez confuso cómo el capítulo venía hablando de lo difícil que es que una persona se salve y ahora nos empieza a hablar de los falsos profetas. Parece que hubo un cambio en, en el sentido del pasaje, pero no es así, porque como mencioné en el mensaje anterior, hay enseñanzas que estorban para ir por el camino correcto. Las enseñanzas, por ejemplo, del legalismo, que siempre estaba presente en la historia de la iglesia. El legalismo que es yo hago, yo me gano, yo me merezco el favor de Dios por mis acciones. Ese es el legalismo. Y entonces, esa es una forma fácil de perderse en el camino, en el camino espacioso. Es una forma muy fácil. Creer que todo lo que hacemos para Dios, que todo lo que Dios nos da, nos lo merecemos y que merecemos la salvación porque somos buenos. Es una forma muy fácil de perderse la bendición de conocer a Jesús y vivir por Él y para Él. Los falsos profetas que nos enseñan también, nos enseñan una forma de jugar con la gracia de Dios también. Hay algunos que hablan de un legalismo extremo, hablan de miles de reglas inventadas por hombres, pero también hay otros que quieren parecerse al mundo y no hablan de buscar agradar a Dios, no hablan no confrontan el pecado, no hablan de nuestra necesidad de santificarnos. Entonces es el extremo contrario, pero es un extremo igual de peligroso. El vivir haciendo lo que no te dé la gana, pensando que
que Dios nos está respaldando y que Dios está con nosotros. Eso es un problema. Por eso tenemos que cuidar qué es lo que escuchamos, qué es lo que llama nuestra atención, qué es lo que buscamos. Y ya lo vamos a ver en los siguientes pasajes, porque hay otro punto que se relaciona bastante con esta advertencia de tener cuidado con los falsos maestros. Y luego viene el punto principal de estos versículos que dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Nos dice que aunque una persona aparente ser de Dios, aparente ser cristiano, aparente ser cristiana, una cosa es que la forma de vestir de esa persona, que la forma de hablar, que lo que hace, que lo que publica, que las situaciones externas a esa persona parezca muy bien. Y otra cosa es en los frutos que dé su vida. Frutos para el Señor. Y de esto vamos a continuar hablando porque hay mucha confusión en cuanto a los frutos. ¿Cuáles son los frutos que se esperan de alguien que viva para el Señor? Pero bueno, nos dice el pasaje, no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Entonces, si una persona dice que ha nacido de nuevo, dice que es hijo de Dios, su vida tiene que mostrarlo, no solamente en su forma de hablar, sino en su forma de compartir con las personas día a día, principalmente su familia, su congregación, sus compañeros de trabajo, de estudio. Hay muchas situaciones que vamos a ir abordando. Nos sigue diciendo el pasaje, en los versículos del 18 al 20, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En esta sección se continúa la misma idea, pero hay una advertencia más grave. Dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nosotros tenemos que saber siempre, tener presente que el Señor es juez de todo, de toda la tierra, de todo el universo, y Él va a juzgar con justo juicio. Por más que nosotros nos esforcemos por parecer personas que viven para el Señor, cuando Él nos juzgue, no importa la opinión del mundo, no importa la opinión de las personas que nos conocían a medias, importa los frutos y el Señor nos va a juzgar. Y si nosotros en nuestra vida no estamos dando frutos, no estamos mostrando que Dios ha provocado un cambio en nuestro corazón, entonces el Señor nos va a juzgar, vamos a ser castigados por eso. Esto es algo serio. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce cuáles son nuestros frutos y el Señor mismo es el que hace que esos frutos se manifiesten. Vamos a ir al pasaje paralelo que está en Lucas 6:45, que dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es importante ver este pasaje. Hay otro que me
me descuidé y me olvidé de ponerlo, pero que el Señor Jesús lo dijo y que también lo vamos a estudiar, que la palabra dice que es lo que sale de la persona, lo que lo contamina. Y también que entra en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sucede cuando escuchamos a falsos maestros? Cuando escuchamos a falsos maestros, cuando nos gustan las falsas enseñanzas o ni siquiera falsos maestros, porque nuestra propia mentalidad, nuestra propia voluntad puede ser un falso maestro. Puede ser que yo no escuche a nadie que vaya contrario a la palabra de Dios, pero puede ser que yo escuche la palabra de Dios y siga haciendo lo que yo quiero. Entonces, si en mi corazón sigue reinando mi voluntad, siguen reinando mis deseos, entonces yo voy a mostrar eso, yo voy a mostrar eso. Pero si en el tesoro de mi corazón está Cristo, entonces eso se va a mostrar. Es sencillo ver, es sencillo identificar a alguien que está con su corazón lleno de la palabra de Dios, pero difícil encontrarlo, es difícil encontrarlo. Y voy a continuar para después cerrar con este pasaje que para mí es muy importante y es para explicar el punto que he estado dejando para el final. Vamos a ir a Isaías 53, versículo 11, donde dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es un pasaje muy hermoso que nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nos tiene que ayudar a entender a qué se refiere la palabra cuando nos dice, por sus frutos los conoceréis. Porque si pensamos que por los frutos podemos determinar cómo está una persona, cómo estoy yo, podemos pensar, bueno, un fruto es que las personas hablen muy bien de mí, que tenga mucho éxito en mis proyectos, que tenga mucho éxito en mis planes de ministerio, que hable muy bonito cuando predico, que las personas se sientan ministradas cuando yo oro. En fin, el mundo de la iglesia, el ambiente de la iglesia se ha vuelto mucho de las apariencias, de darle importancia a alguien que es ungido de Dios, que es un profeta de Dios, que es un siervo de Dios. Las iglesias están llenas de esto, de decir, esta persona viene, predica y se llena un estadio y las personas son tocadas, son transformadas. Nada de eso importa. Y vamos a verlo incluso en los siguientes mensajes. Nada de eso importa, nada de eso es fruto, porque cualquiera puede engañar a las personas, pero a Dios nadie lo engaña. Entonces vemos y podemos analizar cuáles fueron los frutos de Cristo en su vida terrenal. Él vino y predicó y escogió a, como sus discípulos a personas poco calificadas y después muchos de ellos lo traicionaron, lo dejaron solo en su muerte y a muchos de los que él sanó y, y recibieron un milagro de parte de él lo dejaron solo también, no quisieron seguirlo y en su crucifixión muchas personas se burlaban de él, lo tenían por lo peor de este mundo, murió humillado, murió en agonía, murió en soledad. Entonces decimos,
qué frutos tuvo la vida del Señor? Si, si en su lecho de muerte fue tan triste, fue tan solo. Oh, pero tal vez podemos pensar si Cristo hubiera hecho algo, hubiera hecho las cosas bien, hubieran estado todos sus discípulos ahí, hubieran estado todas las personas felicitándolo, no hubiera ido a la cruz, lo hubieran defendido todo el pueblo entero, lo hubiesen defendido, lo hubiesen salvado, pero no. La verdad es que él fue a la cruz y sufrió. Entonces, en en la agonía, el sufrimiento, en la cruz del Señor, pocos podían decir, ahí está el rey de los judíos, o el rey de reyes. Pocos podían decirlo sin burlarse, pero después vino su resurrección. Él se levantó, él volvió a buscar a los apóstoles que había llamado y los volvió a levantar. Y esos apóstoles fueron por todo el mundo y dejaron un gran testimonio de cómo personas ordinarias, comunes, se llenaron de sabiduría, de poder de Dios e impactaron a miles y miles de personas. Ahora ese humilde siervo que vino a morir es glorificado y es exaltado unos 1000 años después. Incluso cuando pensamos en las fechas, decimos antes de Cristo y después de Cristo, porque el fruto de la aflicción de su alma se evidencia, se evidencia. Y por el poder del Señor, por ese sacrificio hermoso que hizo Cristo, hoy nosotros tenemos gozo y tenemos esperanza. Hoy le damos gloria, le damos gracias por eso que Él hizo. Pero es muy hermoso ver esto y, y ver ese ejemplo que nos da el Señor, que son frutos lo que Dios pide de nosotros, pero los frutos no aparecen de la noche a la mañana. Nosotros no sembramos un árbol de, de cualquier fruto y lo vamos a revisar al día siguiente, ya está lleno, ya está repleto, ya podemos disfrutar de sus frutos, ¿no? Es un proceso silencioso muchas veces, es un proceso lento, todo el crecimiento, cómo se nutren las raíces de las plantas. Nosotros no vemos eso, todo eso sucede debajo de la tierra, cómo una planta va aumentando sus raíces, va fortaleciendo sus raíces. Todo ese proceso lento, todo eso no se ve muchas veces. Pocas personas, muchas personas vieron los milagros de Jesús, lo- las predicaciones del Señor y se quedaban asombrados, pero se quedarían mucho más asombrados si hubieran visto sus momentos de oración, que aun cuando estaba triste, aún en Getsemaní él estaba orando, que su vida estaba llena de oración, llena de ayuno, llena de una búsqueda de hacer la voluntad del Padre. Todo eso que él hacía en silencio, todo eso era regar su vida para después poder dar frutos. Entonces, nosotros en nuestra vida tenemos que buscar agradar al Señor, no por frutos inmediatos, no porque las personas digan, wow, qué siervo de Dios, qué sierva de Dios, lo que ha hecho, qué importante. No, puede ser que en nuestra vida nadie nos felicite por lo que hagamos por el Señor. Puede ser que nadie se dé cuenta, pero Dios se va a encargar
de que sea notorio lo que Él ha hecho en nosotros en su tiempo, según su voluntad. Puede ser que un padre de familia, que una madre de familia viva en el anonimato, que nadie la reconozca, que nadie lo reconozca, pero tiempo después sus hijos y sus hijas van a decir qué ejemplo más grande nos dejó mi madre o mi padre, con lo que hizo, con cómo me enseñó, con cómo me corrigió cuando me tenía que corregir. Entonces, este punto de los frutos es muy hermoso y la verdad yo tenía mis dudas en cómo explico esto de los frutos para no caer en lo de siempre, en lo común. Y el Señor Jesús me enseñó otra vez cómo Él siempre es el mejor ejemplo para todo. Los frutos del Señor son así, los frutos que da Dios son así, van en silencio creciendo, formándose, hasta que se desarrollan y se muestran. Pero puede pasar mucho tiempo, entonces no tenemos que sentirnos inútiles para el Señor. No tenemos que sentirnos fracasados para el Señor, porque veamos cómo acabó la vida de Jesús. Cuando Él fue a la cruz, muchos podrían decir que fracasó, que no dio frutos, pero era eso una gran mentira. El Señor dio frutos y sigue dando frutos su vida. Así nosotros, hermanos, no nos desanimemos por, por la falta de apoyo incluso de nuestra misma congregación, de nuestras mismas personas cercanas, que crean que estamos locos, que estamos perdiendo el tiempo. No, Dios va a mostrar nuestro, nuestra obediencia al Señor va a dar frutos. Por eso no podemos desperdiciar nuestro tiempo con Él. Qué mejor ejemplo que el Señor Jesucristo. Así que bueno, cada semana si Dios quiere habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.